Bueno, ya estamos de nuevo, Ro, son las 11:36 de la mañana, un poquito pasada de las 11:30 y ya estamos para recibirlo. Lo vendimos al comienzo del programa, no a él por supuesto, sino al contenido. ¿En venta? En venta el contenido. ¿Se subasta? Enseñanzas es el título de la columna de hoy del doctor Abel Cornejo y yo tiré un adelanto de la analogía que él trazaba en esa España de fines de 1800 y principios de 1900 y algunas cosas que pasan ahora. Una célebre frase sobre los que saben, no saben, los que no quieren saber. Podríamos mostrarle el video en un rato. Le podríamos el que mostrar. vimos en el primer bloque. Sí, le vamos a ver el video de los cómo reacciona el doctor en vivo. Y nada, bueno, así que le damos la bienvenida sin mayores preámbulos. ¿Qué tal, doctor Abel Cornejo? Bienvenido. Muy bien de verlos, buen día. Me han dado una gran alegría, ¿no? Con esto que me quieren vender, ¿no? Pero bueno, aparte, difícil ya que alguien quiera comprar un viejito, pero eso es otra cosa. No, pero estoy muy contento porque esa música que estaba sonando me hace acordar a mi juventud. Es de mi época eso. ¿Esto bailaba usted? Así dice, claro, por supuesto. Un trompo era yo. Eso. Un trompo era yo. Era, dije, ¿no? ¿Le gustaba Sí, bailar? claro, por supuesto. Ahí está, se lo pone el pulpo. Qué temón un clásico Tremendo. también. Sí, te mueve el esqueleto. Te así. mueve el Empezás a escuchar y esqueleto. decís, Todavía se sigue También. pasando, me gusta, porque es la música que todavía se pasa en los casamientos. en Hay los un momento retro. Hay un momento, no es tan retro, porque están todas reversionadas. Los clásicos nunca son retro, por eso Remixado. son clásicos. Sí, pasan muchos temas remixados. ¿Cuáles son las enseñanzas, Doc? Esa me la veía venir en Sí, el horizonte, sí, esa sí, pregunta. sí. Difícil. ¿Y cuáles son las enseñanzas la semana pasada? Bueno, a mí me da un poco, no es que sea ni puritano ni nada por el estilo, al contrario, pero sí un poquito de pudor me da que el presidente de la Nación haga la seña esa que hizo, ¿no? Sí. En una conferencia que la verdad, sin palabras. Nosotros no nos animamos a hacerla. Y no. Ni la hagan. De mal gusto. Ni la hagan. Mucho menos hecha por el presidente. Y ahí es donde me puse a pensar, estaba con varios temas en la cabeza, porque el tema de además felicitar hoy, paso a felicitar a mi vieja esta mañana tempranito, pobrecita, porque hoy es el Día del Maestro, ¿no? Uh-huh. Honor y gloria a Sarmiento inmortal, como dice el himno. Así que aprovecho para saludar, porque yo siempre digo, tengo el honor de ser hijo, nieto y bisnieto de maestras normales nacionales. Qué hermoso. Así que, y además, bueno, yo he sido profesor también mucho tiempo, y las enseñanzas que nos han dejado, y que pasaban de generación en generación, además del buen trato, del buen gusto, es no hacer determinadas cosas, ¿no? Yo, lo primero que pensé cuando vi ese disparate por televisión, lo primero que se me vino a la cabeza es la imagen de mi viejo, ¿no? Que era un caballero en todos los órdenes, y pensar en esas cosas, o esa generación que se sentía orgullosa de los buenos modales, de no ofender, del buen trato, y esta generación del 98... La discrepancia, ¿no? Claro, el respeto y la discrepancia. Exactamente. Mi padre, por ejemplo, decía que el que grita es porque ya arranca sin tener razón. ¿Sí? No hace falta gritar. Exactamente. Ahora, esa generación del 98 en España es maravillosa, porque es un momento muy difícil de España, psicológicamente difícil y sociológicamente difícil, porque es cuando España deja de ser imperio. Uh-huh. Ahí pierde Cuba, por ejemplo. Sí. Pierde la península de la Florida en la guerra hispano-norteamericana, pierde la isla de Guam. Entonces todo lo que era el imperio español queda en nada, y obviamente eso tiene un impacto fuerte, donde se plantea la decadencia de España. Ahora veamos lo que era el nivel de la generación del 98, ¿no? Que no es solamente un movimiento literario, sino también político y filosófico, porque ahí
no está mencionado en ese artículo, no están, por ejemplo, Francisco Giner de los Ríos, no está Pi Margall, son los anteriores a Ortega y Gasset, que de alguna manera es un heredero de la generación del 98 en España también. Es la primera generación española que incorpora ya a la mujer en la situación que debe tener la mujer en la sociedad, porque hay muchas actrices que participaban también de esa tertulia. Sí. Y bueno, eso se me ocurrió llevar esas enseñanzas a la generación del 98, que tenía esa libertad, esa cultura, tenía otra amplitud de pensamiento. Fíjense que ahí, España, ¿qué va a pasar después? Viene la caída de Alfonso XIII, la llamada dicta blanda de Primo de Rivera, la República Española y la Guerra Civil, todo eso, y por supuesto después 42 años de franquismo, ¿no? Es más, ahí aparece un personaje central del antifranquismo, que es don Miguel de Unamuno, que era el rector de la Universidad de Salamanca cuando empieza la Guerra Civil Española, y que Unamuno entra en una depresión total con la guerra civil y se lleva puesta la intelectualidad española, esa libertad del pensamiento, esa generación de oro que tiene España, que es muy paradójica porque es la caída del imperio y el surgimiento de esa nueva generación del pensamiento español. Y yo quería hacer una comparación de eso con el presente argentino actual, que no es que sea todo mal, porque nosotros también tuvimos, la Argentina a nivel intelectual, y menciono varios que se me vienen a la cabeza, como referentes de buenas costumbres o de buenas enseñanzas, el caso de Borges, de Sábato, de Bioy Casares, de mujeres como Silvino Campo. Silvina y Victoria, las dos. Silvina y Victoria. La están nombradas una de ellas en la columna, ¿no? Victoria. Sí. Porque Victoria lo trae a Rabindranath Tagore, que fue premio Nobel, un pensador hindú y escritor extraordinario, lo trajo a José Ortega y Gasset. Ella tenía la famosa revista Sur, ¿no? Bueno, era parte del pensamiento argentino, y dos mujeres a las que yo cada vez que las menciono me pongo piel de gallina porque las conocí casi centenarias. Una, Alicia Moró, y la otra... ¿Conoció a Alicia Moró? Sí, claro. Alicia Moró de Justo. Alicia Moró de Justo. Alicia Moró de Justo fue compañera de la facultad de un tío abuelo mío, porque es de las primeras médicas argentinas. Cierto. La primera fue Cecilia Grinson, que está en el billete, que hay que leer lo que es la historia de esa mujer y las cosas que pasa, no a nivel compañeros de la facultad, a nivel profesores, cómo pretendían degradarla y cómo ella combate en defensa de su dignidad con una altura y sin que se le mueva un músculo, porque ahí sí que se enojaba, perdí mucho más la que se enojaba, era la única, la precursora. Wow. Alicia Moró fue una mujer extraordinaria, y me acordé de otra también, que esa fue una vieja dirigente radical que tenía una relación muy cercana a Raúl Alfonsín, que fue Florentina Gómez Miranda, ¿no? Un ejemplo cívico argentino, pero también claro, pero había que escucharla cómo eran cuando ellos eran jóvenes y los obstáculos que tenían. Usted sabe que hace 2 días se cumplió un nuevo aniversario del debate y la sanción de la ley, no así de la promulgación, del debate por el voto femenino. Del 47, video, sí. Y vimos un video del debate de aquel entonces y parecía una cuestión surrealista. Legisladores diciendo, ¿ustedes se creen médico. Que el médico, había uno que era médico, yo soy que no me acuerdo? Médico, y la ciencia dice... Y las mujeres no son iguales que los hombres, y uno que defendía el proyecto decía, menos mal que no son iguales que los hombres. Y menos mal que no me atiende usted, le dijo al final. Sí, también. Y dicho sea de paso, hasta tanto eso ocurrió, votaba medio país, porque ya en ese entonces había más mujeres que hombres en la Argentina. Claro. Pero no podían llegar a ninguna parte. Bueno, esas mujeres que estábamos nombrando tenían peso propio,
Bueno, Eva Perón desde luego también, ¿no? Ujú. Eva Perón, hay que decir, nunca ocupó ningún cargo público. Único caso en la historia argentina de una mujer que haya convocado 3 millones de personas a la calle. El día del renunciamiento, al día de hoy, Wow. se considera, hay dos actos que compiten en cantidad de gente. Ese y el día de la clausura de campaña de Alfonsín en la avenida 9 de En el Julio, obelisco. en el obelisco, posterior a la quema del cajón famosa, De Ítalo ¿no? Luder. De En Herminio. realidad de Herminio Iglesias. sí. Herminio, que Facundo Cabral decía que para que Herminio Iglesias pase de curso había que romper la pared. Eso decía Facundo Cabral. Un grande también, Facundo. Bueno, ¿no? y de esa quema del cajón, me parece que también hay un paralelismo en la Argentina en la que estamos viviendo hoy, ¿no? Sí, no, la Argentina que estamos viviendo, eso va a pasar a la historia como una especie, ya que estábamos hablando de música retro, como volver a determinadas cosas que yo pensé que ya no las iba a volver a vivir y que nos llevan a un tiempo que, la verdad, como un tiempo de la anticultura, Veamos en contra el del video. cine argentino. ¿Está ese video? No, otro video el que vimos a primera hora de la mañana, Ajá. que graciosamente viene muy de la mano del tema de la columna, y justamente esta clase de ciudadanos que usted menciona en la columna. En realidad el que las menciona es Pío Baroja. Y usted, claro. Yo digo que las podríamos aplicar a los argentinos. Bueno, Claro. miremos el video y... Sorpréndase con sí. nosotros. Ujú. 3 próceres nacionales. 3 próceres nacionales. ¿Sabes qué es un prócer? No sabe. ¿Cómo creer? ¿3 qué? 3 próceres. ¿Vos tampoco sabés qué es un prócer? No. ¿Qué es prócer? Basta, por favor. ¿Macri? ¿Qué? ¿Cómo Macri? 3 próceres nacionales. Así están las cosas, país. Así están las cosas, país. Bueno, eso Bien, lo muy bien. veíamos. Y es bastante frecuente. Si bien Sí. nos comentaron ahí, che, pero están en una fiesta, no sé qué. Hay un montón de estos videos en la calle, en diferentes circunstancias, y demuestran lo mismo. Muy poca cultura general. Dios nos libre y nos guarde. No me deja, ahí me deja mal cuando yo veo estas cosas. Porque además ahí hay otro tema. Eso es una crítica que yo hago a la educación de mi época, ¿no? Siempre los próceres que a nosotros nos mostraron, siempre próceres, nunca heroínas, eran un poco los que ganaban batallas, los que han combatido en la guerra de la independencia, lo cual está muy bien, de los padres fundadores de la patria. En el mundo de hoy estaría bueno mostrar también otro tipo de próceres. Ya se me viene uno a la cabeza, por ¿Cuál? ejemplo. Uno que me llega muy de cerca por cuestiones familiares, porque a mí me tocó que a un hijo mío lo tengan que operar a mí, René Favaloro, René que Favaloro. nunca ocupó ningún cargo público. Claro. Borges, que podía ser un antihéroe para algunas cosas, es de los pocos autores del siglo XX que está traducido a 19 idiomas. Si uno entra a la biblioteca de Harvard en Estados Unidos, en el primer piso de la biblioteca de Harvard hay un busto de este tamaño de Jorge Luis Borges, ¿no? La sala se llama Jorge Luis Wow. Borges y hay una especialista mujer En Borges. en Borges, Y su que es una literata eximia en Harvard, que explica sobre todo lo que debe saber mucho más que cualquier especialista en Borges en Argentina. Una persona muy interesante, no vamos a tocar el Borges literario, sino el Borges político, que fue el Borges contradictorio, ¿no? ¿Por qué? Porque ese Borges contradictorio, que él en uno de los prólogos de sus libros dice: yo adhiero al Partido Conservador, en algún momento fue promilitarista, después cuando fue el juicio a la Junta ya no, los execra, pero esto le significó a Borges nunca haber sido seleccionado para ser premio Nobel, por ejemplo. Claro. Y resulta que cuando uno escucha hablar a los premios Nobel, a algunos que ya han muerto,
como García Márquez u otro viviente como Vargas Llosa, lo tienen como un punto referencial, pero alguien a quien yo admiro muchísimo, que es por ejemplo Humberto Eco. Humberto Eco, en El nombre de la rosa, a ese monje ciego, que es el que tenía la clave, no vamos a spoilear ese libro porque ojalá lo lean, ¿no? Sí. Claro. Bueno, ahí o por lo menos vean la película, la que también peli, está aunque sea. buena. Claro, pero el acertijo que tienen ahí es una estrofa del Golem. O sea que veamos lo que es la diversidad. Arturo Pérez Reverte es probablemente el actual escritor de lengua hispana por lejos más vendido, ¿no? Pérez Reverte saca un libro, automáticamente es bestseller. ¿Qué dice Pérez Reverte? Que de toda la literatura española que él ha leído, lamenta que Jorge Luis Borges no haya sido español porque es imposible suspender la admiración, dice Pérez Reverte, por Borges, ¿no? Que no era una persona tampoco dada, ni tan afable, ni tan empática, pero alguien que no es ni bachiller. Era Uranio como buen genio. Sí, claro, pero acá en Salta ya no vive la profesora Iride Rossi, por ejemplo, que fue alumna de Borges en la Universidad de Buenos Aires, es la que formó ese círculo literario en la Universidad Católica de Salta. Ella fue alumna de Borges en literatura inglesa. Borges en literatura inglesa, de que entraba hasta que salía, hablaba en inglés. El que no sabía era problema de no saber. Wow. Y después hay una biografía que yo siempre la recomiendo de María Esther Vázquez. Todo esto hablando de enseñanzas, ¿no? Sí. De quiénes son los argentinos ilustres, hablando de próceres, ¿no? ¿Por qué no puede haber un prócer civil que no haya peleado como Favaloro y Borges? Que Favaloro sale de un pueblo perdido de la Pampa a inventar el bypass en los Estados Unidos, que al día de hoy sigue salvando millones de vidas. Exactamente. Y este Borges, que cuando hablaba en inglés en Inglaterra, estaban pensando que se trataba de alguien que era un catedrático de Oxford, por ejemplo, ¿no? Sí. Estaba en Alemania, hablaba en alemán y pensaban que era un antiguo noble de Baviera que se senta en un café por ahí, tiene una facilidad para los Y era idiomas. argentino. Y otra particularidad, además de ser argentino, Borges nunca se recibió de bachiller. Tuvo una herida en la cabeza que le provocó que el origen de su ceguera, que es lo que le generó la septicemia. Eso no sabía. Claro, y su madre, Eleonora Acevedo, que era una mujer de una enorme cultura, le puso una especie de gobernanta que llamaba en esa época, que es la que lo incursionó en las primeras letras, pero todo lo que él aprendió después, hay un Borges autodidacta, que llega a ser titular de una cátedra en la Universidad de Buenos Aires, conferencista a nivel mundial, un poeta y un cuentista insuperable, pero bueno, ahí están los héroes. A mí me gustan mucho los héroes y heroínas civiles, ¿no? En el chat nombraron a Messi, Scaloni y Maradona también como Bueno, próceres. Si quieren próceres. Y Mariela Mujeres, Mariela que es una de las convitadas al asado, Juana Zurduy, Macacha Güemes y Remedios del Valle también. próceres, Muy bien, mujeres. muy bien. Le podríamos agregar de heroína salteña, si bien no es salteña, pero su vida la desarrolla acá Juana Moro, por ejemplo, Loreto Sánchez puede ser otra, Gertrudis Medeiro otra, y la más importante de todas y más olvidada. ¿La artista? No, también, bueno, de artistas tenemos, a mi modo de ver, que no sé por qué no se le da el lugar que corresponde. La tenemos a María Martorell, que ha sido a nivel internacional una pintora extraordinaria, pero hoy la tenemos a Lucrecia Martel, que la valoran en el mundo, pero acá en Salta Acá no. parece que no saben que existe. Es que es medio incómoda acá en Salta lo que dice. No importa que sea incómodo, Claro. todos son incómodos, esa gente como Y sí, piensa, y sí. pero veamos qué logró. Yo iba a decir, ¿Y a pero qué bueno, edad, hay no? una disputa, lo de Lola Mora. Bueno, Lola Mora también, pero Lola. se la disputan los tucumanos y los salteños. Te voy a contar una anécdota también, A ver. por viejo, ¿no? A ver. Bueno, el pueblo del Tala antes se llamaba Ruiz de los Llanos. Sí. Hay una samba, dice, y por Ruiz de los Llanos los tucumanos la suelen ver. A todo esto, nosotros tenemos dos localidades, expliquemos un poco el contexto. Sí. Entre Tucumán y Salta hay dos localidades que son limítrofes. De hecho,
en el pueblo de Salta se consume la electricidad de Tucumán, para Bien. que te dé una idea del limítrofe, que uno es Tala y el otro es Trancas. Claro. Bien. El Tala es acá, en Salta, y Y Trancas Trancas, en Tucumán. Tucumán. Y ellos viven mucho más hermanados de lo que se piensa. Exactamente. El río demuestra que Lola Mora nació de la banda norte, entonces es salteña. Durante el gobierno de Joaquín Castellanos, que se terminan de establecer parte en forma casi definitiva los límites con Salta, él fue amigo personal de Lola Mora. Está en poder de mi madre un busto de Joaquín Castellanos hecho por Lola Mora. Y hay una reliquia. carta también que está en el complejo de bibliotecas donde Lola Mora agradece que finalmente el Tala haya sido definitivamente incorporado a la geografía salteña. Hermoso. Entonces se acabó la discusión. Chao. Sí, pero a Lola Mora, a ver, cuando uno va a caminar por la costanera sur a ver la Fuente de las Nereidas, que su lugar original iba a ser la Plaza de Mayo, y hubo un grupo de señoras así, puritanas, que dijeron que era un escándalo porque estaba frente a la catedral y la sacaron ahí. Y las Nereidas estaban medio... Las Nereidas estaban como tienen que estar, Como digamos, tienen que como, estar. como Con una Nereidas. escultura, que son Nereidas, exactamente. ¿No? Aparte, Qué pesadas. si se le pone ropa se van a mojar en el mar. Claro. Entonces no puede ser. Pero esa fuente, estudiantes de escultura de todas partes del mundo vienen a ver esta escultora. Le demos a los tucumanos una ventajita, que sea Salto Tucumana. Salta Tucumán. Fundamentalmente, Lola Mora forma parte del patrimonio cultural argentino. Otra heroína más. Bien. Otra heroína salteña, ¿no? Benita Campos, por Benita ejemplo. Campos. Benita Campos, gracias a ella, Güemes es prácticamente lo que es hoy como figura reconocida, una educadora imponente, fundadora de la revista Güemes también. Una escuela del barrio Huayco La escuela secundaria se lleva llama su Benita nombre. Campos, sí. Este año me invitaron a dar una charla ahí para contar quién era Benita Campos. Y Benita Campos, además, es la propulsora de que se componga el himno a Güemes y de que el Congreso Nacional le dé el dinero al doctor Bernardo Frías para poder escribir la obra sobre Martín Miguel de Güemes. Fíjense lo que era esa mujer de principio del siglo XX. Un tractor. ¿No? Un tractor, Imponente. Y esa revista Güemes era una revista cultural. No era que escribían solo de Güemes, ¿no? Ahí Juan Carlos Dávalos, por ejemplo, hace famoso su poema La muerte del toro. Un joven Juan Carlos Dávalos desconocido va de la mano de Benita Campos a proyectarse a nivel nacional. Mirá. Esa era la visión que tenía Benita Campos. Por eso yo digo, a mí me gustan también esos hacedores, Claro. esos héroes civiles y heroínas. Que no necesariamente tenían que ser guerreros. Y de guerreras, Martina Silva algún día Martina Silva de vendrá Gurruchaga. una mujer con carácter y dirá que la verdad de la verdad es que la vencedora de la batalla de Salta y la que hace rendir a las tropas españoles acá cerca el Lomas de Medeiros, que eran del padre de Gertrudis Medeiros, Martina Silva forma un ejército llamado los Ponchos Azules y la última batería realista que resistía en las Lomas de Medeiros se rinden a las tropas de Martina Silva. Por eso Belgrano la hace capitana general de los ejércitos Qué de la bárbaro. patria, pero el segundo Qué triunvirato invisi- nunca la Qué reconoció, ¿no? invisibilizada. Bueno, ¿no? una de las principales La avenidas de vieron, Salta sí. debería llamarse Martina Silva. Esa era Martina Silva. Ahora, le iba a preguntar porque este fin de semana se jugó, ya que estamos, ¿no? Me tenté, sé que no tiene mucho que ver con lo que venimos hablando, pero nos va a desburrar. Se armó una polémica este fin de semana, jugó Gimnasia y Tiro de Salta, de Con Gimnasia visitante, de Jujuy. con Y- Gimnasia de Jujuy. Sí, yo soy Albo y hemos perdido. Y hemos perdido. Hemos perdido. Y estamos con esa tristeza en el corazón. Ah, sí. Pero además de la tristeza, causó mucha bronca en la gente de Salta que llegó hasta la Tacita del Plata para ver el partido. ¿Qué? Una bandera que decía: General Güemes, Dios mío. el héroe jujeño más grande de Salta. ¿Qué les pasa? Toda una provocación, toda una Hay provocación. una cosa maravillosa, ¿no? Que es que los Me acordé por lo de Lola Mora. que los jujeños lo hayan empezado a querer a Güemes. Esa parte está buena. Esa parte está ¿Por buena. qué? Porque cuando a Güemes lo eligen gobernador e intendente de Salta, así se llamaba originariamente el cargo,
el único cabildo que tarda 3 meses en aceptarlo es el cabildo de Jujuy. Ahí había una facción antigüemista que quería, es la que logra después la independencia de Jujuy. Pero esto lo que yo siempre digo es como decir que Kant es ruso, porque la ciudad de Königsberg quedaba en Prusia, después se perdió, y bueno, a nadie se le ocurre decir que Kant es ruso. Hay una discusión sobre dónde nació Güemes, ¿no? Es parte de la mitología, no se sabe exactamente. Yo soy uno de los que sostiene que dice que nació en el Paraíso, que queda, la finca El Paraíso, que era de su madre, de Magdalena Goyechea, que está en el departamento Camposanto, en el municipio del Bordo. Departamento Camposanto, digo yo que departamento General Güemes. Se llamó Camposanto. Municipio de Camposanto. Claro, municipio de Camposanto, pero el Paraíso está dentro del municipio del Bordo. Bien. Donde lo bautizan en Salta, en la vieja iglesia de la Merced. Ahora, si Güemes hubiese nacido en el Carmen, como dicen que nació en Jujuy, probablemente porque su madre había empezado trabajo de parto y se venía en diligencia con los caminos de esa época, es muy probable que podría haber pasado, ese Jujuy era parte de Salta, digamos. Claro. Entonces, es se lo cae mismo. Igual su teoría. Bueno, los tarijeños de esa época decían que eran salteños, porque si Tarija era parte de Salta. Claro. Santa María de Catamarca, que vota por seguir perteneciendo a Salta, hasta bien pasado los 1850. No sabía eso, Santa María. Sí, Santa María de Catamarca se resiste cuando el director Posada le pone una dinamita a la provincia de Salta de Tucumán. No se sabe por qué al día de hoy, porque eso genera una serie de problemas entre Tucumán y Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca, Tucumán y Salta. Santa María vota y decide quedarse a pertenecer a lo que era la nueva provincia de Salta. Wow. Esas son curiosidades históricas, ¿no? Ahí está, enseñanzas. Ahí se ve. Ahí está. El general Güemes nació en Jujuy, pero esa es otra, sí, pero habían dos. Las dos, pero hacían la. Bueno, pero la buena noticia de ella es que los jujeños lo han empezado a querer a Martín Miguel de Güemes y recordemos que ahí históricamente hubo incluso de los 3 hermanos Gorriti, el canónigo Gorriti, que el que bendice la bandera nacional, era uno de los que encabezaba los sectores antigüemistas con Güemes gobernador, ¿no? Claro. Ahora, si lo quieren a Güemes, es un avance extraordinario. Eso es buenísimo, que lo reconozcan. Ya no solamente somos nosotros los salteños. No, porque además yo podría decir a ellos que sí, que tienen toda la razón del mundo. Güemes es jujeño, es formoseño, es chaqueño, es tucumano, es santacruceño. Yeah. Güemes es uno de los padres de la patria, el mismo que San Martín. Sí. ¿Quién dice que San Martín es correntino? San Martín es patrimonio nacional. Exactamente. Forma parte del espíritu argentino. Buen punto y respondido a los queridos hermanos de la provincia vecina de Jujuy. Para ir cerrando un poco el avant premier y el spoiler de la columna, Doc, habla de la casta. Y a mí hay algo que me llamó la atención, esto le iba a preguntar, dije, me lo voy a guardar para preguntar. Dijo algo así como, ojo con esta nueva costumbre que están generando, con estos nuevos hábitos, refiriéndonos al gobierno nacional y a los voceros de La Libertad Avanza, que es la agresión, la violencia, la difusión de noticias falsas y todas estas cosas que atentan contra la convivencia democrática. Y usted dice, ojo, porque la costumbre es fuente del derecho. Así es. Es decir, de alguna manera esto, que se empieza a naturalizar, de alguna manera después va a quedar plasmado en el derecho y en la estructura jurídica, política y judicial de nosotros. Vamos a responder del derecho. ¿Por qué la costumbre es fuente del derecho? Porque el derecho occidental nace en el Imperio Romano, ¿no? Entonces, ¿qué decían cuando se les establece el derecho quiritario, que se llama, que es que se le da la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio? Se instaló la Pax Romana, es decir, que el derecho romano funda que el ordenamiento jurídico es un ordenamiento de paz. Yo ya lo mencioné en este programa, no es que esté tan reiterativo, pero me impactó mucho ese libro, y el otro día vi que un gran politólogo que es Andrés Malamud también lo menciona en este libro, Ingenieros del Caos. ¿Por qué digo que viene para quedarse? La costumbre es incorporada como fuente del derecho porque los romanos dicen
que las costumbres que se establecen a partir del ordenamiento jurídico del derecho romano traen paz a los pueblos. Claro. La paz y la concordia es lo que busca toda sociedad. Eso se dijo hace 2000 años más, ¿no? Desde ahí para acá, en esta nueva forma de hacer política, en Ingenieros del Caos dice, se rompe esa vieja costumbre que había, que la política tiene que buscar la concordia y tratar de aunar los disensos a través del diálogo, con esta nueva forma que es el insulto, la procacidad, o como dijo el inefable Cerimedo en el programa de Romina Mangel, que me alegro muchísimo que le hayan dado el Oscar, iba a decir yo, el Martín Fierro, por su programa, porque es una periodista muy comprometida y muy valiente, más allá que la conozco personalmente, pero ahí Cerimedo le dice a Romina Mangel, cuando le pregunta si cuando uno inventa un perfil paralelo, que uno ya deja de ser quien es, sino el otro, y a través de ese otro perfil o pseudo perfil puede decir cualquier cosa de cualquiera, dice sí, pero se lo puede bloquear, y los daños colaterales que... Exacto. Entonces, esa sustitución de la costumbre de la concordia por la costumbre de la violencia, del insulto, o lo que se llama de Ingenieros del Caos, que lamentablemente tiene éxito político hoy, porque sí lo tiene, y hay que decirlo, sí, para que la gente tome conciencia de eso, es una nueva forma de hacer política que vino para quedarse. Ojo, y ahora vamos a descender al territorio salteño, ya vamos a hablar de algunas cosas de eso, sin que se ofendan amigos o adversarios, esa cosa, en lo más mínimo, porque este es un programa analítico. Sí. En la campaña electoral que se viene para el año que viene, ya hay atisbos de esta naturaleza también, varios. Sí, yo ya empecé a ver. Qué miedo. No hay miedo. propuestas de qué vamos a hacer con Salta, sino este tema de la descalificación, Acusaciones, de los trolls, de sí. las acusaciones, de todas esas cosas. ¿Por qué es exitoso? Que esto es lo peor que tiene, ¿no? Y con esto ya cierro la boquita, ¿no? ¿Por qué? Porque intimida. Entonces, ustedes dos, que por ejemplo, ojalá fuesen candidatos, yo los votaría así con los ojos cerrados. ¿Qué es lo que buscan? Que gente como ustedes no participen. Bueno, le voy a confesar. ¿Por qué? A través de la intimidación. Que he militado mucho tiempo, desde que soy muy chico, y siempre he convivido entre mi profesión del periodismo y la militancia. Nunca he tenido problemas, la verdad, y siempre lo he tratado de hacer con integridad, cosa de que una cosa no limite la otra, y siempre fui muy abierto y muy transparente con mi condición de militante por un lado y mi condición de periodista, que es con la que me gano la vida desde el año 2011 yo. Esta es la primera vez que siento un clima en el que no voy a decir que me da miedo, porque el miedo es reaccionario, pero sí de que me lleva a tomarme con pinza y con mucha precaución muchas de las cosas que voy a decir o transmitir o hacer políticamente. De verdad lo digo. Me quedo en el periodismo y no me arriesgo más nada. Ahí está, ¿ves? Eso es lo que buscan. Eso es lo que buscan. Ella también podría ser una excelente candidata, pero lo que antes surgía como una vocación sin condicionamiento, el condicionamiento es si se podía, claro, si no se podía, nada más. Ahora aparece, porque es espantoso el tema, y se da puertas adentro del poder también, si no hay que ver solamente los trolls en contra de la vicepresidenta de la República, y uno dice, ¿qué nos está pasando? Claro, ¿no? Pero además claro, con cosas graves, con cosas feas. La síntesis de eso es la seña que provocó este artículo. Porque si el presidente hace esa seña, de ahí se puede esperar cualquier cosa. Yo eso es lo que espero que cuando... Ojo, también que no está plebiscitaria la cosa, es como, ¿no?, que le diga fue una seña del Dibu Martínez. Así, del mismo Caleti, tan reprochable. Pero un presidente frente a empresarios de primera línea, frente a un auditorio, gente importante, siendo escuchado y escrutado por el FMI, ¿no?, que todavía no tiene nada cerrado. No tiene nada cerrado, y además que han empezado a prenderse luces amarillas, que es cierto, el presidente no tiene nadie al frente, pero todas las últimas encuestas que están haciendo
particularmente en la tercera sección electoral, que es donde está la matanza en la provincia de Buenos Aires, hay, si se toma de abril para acá, entre 10 y 11 puntos menos en la imagen presidencial. ¿Por qué? Porque para la gente ya la inflación pasó a ser una anécdota. Sí. Hoy la preocupación que hay es la escasez y la pobreza, que ese iba a ser el nombre de otro artículo, capaz que aparezca dentro de poco, ¿no? Que, yo le creo menos a este index que al de Moreno, no sé cómo le cierra 4%. Se llama a lo mucho la escasez, se puede llamar ese artículo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Hay un sector de una concentración económica muy fuerte, con aumentos de índices de la pobreza, que no es solamente declamativo, sino que eso ya atravesó también a la clase media, y es donde empiezan a haber una serie de privaciones sin que se vea, como ya lo hablamos, una luz en el camino, ¿no? Ojalá empecemos a construir desde otro lado la política. Yo creo firmemente que en la Argentina tiene que haber un gobierno de unidad nacional. Sí. Hay que suspender por un buen tiempo el tema, las agresiones para siempre, sí. Pero los disensos políticos, no creo que el neoliberalismo sea la solución argentina, ni mucho menos, y dentro de eso ver que haya un plan de reconstrucción nacional y un modelo nacional de país que es el que hemos dejado de tener. Sí. Ese es el tema. Yo siempre digo, miremos a los vecinos, ¿no? Uruguay incluido. Uruguay, Brasil, Chile, Perú están teniendo modelos, un proyecto de nación. Claro, que más allá de que cambien los gobiernos, los signos políticos de los gobiernos, siguen. Hay políticas de Estado que se mantienen. Exactamente. Bueno, Doc, dejamos cosas pendientes para la próxima semana. Nos han pasado más de 40 minutitos en esta charla. Pero siempre es un placer, esto siempre fluye. Porque mientras haya pibe y haya gente que no sepa nombrar 3 próceres, nosotros vamos a insistir con la historia y su importancia. Un gusto, Doc. Igualmente, Doc. Muchas gracias a ustedes. Escuchen, ¿tienen el video